Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Urrecho. Vaya herencia la del señor Ignacio González, ¿eh? Les ha dejado pufos por todas partes. Que si el canal de Isabel II, que si el IBIMA, que por cierto no se llama IBIMA, se llama Agencia de la Vivienda Social, para intentar dejar atrás estas cosas, ¿no? O como pasó con Arpegio, que tampoco se llama Arpegio, que se llama Obras de Madrid. Es decir, aquí se trata siempre de operaciones de marketing para hacer una cierta limpieza, pero al final pues todo acaba saliendo y volviendo a la superficie, ¿no? Y fíjese que usted no tiene culpa de nada, ¿eh? Esto ocurrió en el año 2013 y le ha tocado pues bailar con la más fea. Pero, en fin, esa es la política, ¿no? Mire, tanto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 29 como el Tribunal Superior de Justicia han llegado a la misma conclusión. Y es que aquella operación no se justifica ni en cuanto al fondo ni en cuanto a la forma. Y es verdad que no se puede juzgar con ojos de hoy lo ocurrido hace 7 años en un contexto completamente distinto. Yo estoy convencido de que había en aquel momento un problema de tensión de tesorería en todas las administraciones y que estábamos en lo más profundo de una crisis, bueno, no diré que ni es que inesperada, pero sí muy intensa. Pero también creo que había otras formas, que las había en aquel momento, para generar caja, en fin, yo diría, pues no sé, más inteligentes o con menos problemas que pudiera generarles a ustedes. La cosa es que no lo hicieron así. Y ahora pues tienen que apechugar con lo que han hecho, ¿no? Con su gestión. Mire, como le decía, los juzgados están de acuerdo en que no han justificado bien ni fondo ni forma, que no hay informe de impacto social, que es preceptivo y no existe, que tampoco se justifica o se motiva bien el número tan elevado de promociones vendidas y por qué esas promociones y no otras. Y también hay un elemento formal esencial en esta situación, que era la aprobación de la venta por parte del Consejo de Administración del IBIMA. Y eso tampoco estaba. Pero además yo creo que ustedes perdieron de vista una cosa, y es que lo protegido no eran las viviendas, eran las personas que vivían en ellas. Y eso es lo que ustedes perdieron de vista. Las viviendas solamente eran un medio para procurar ayuda a las familias más desfavorecidas. ¿Y ustedes protegieron a las familias una vez se produjo la venta? No. Porque estoy convencido que si ustedes hubieran mantenido la protección, aun incluso vendiendo esas viviendas, esta situación en la que estamos viviendo ahora no se hubiera producido. Y habrían salido airosos de las denuncias y de los procedimientos judiciales. Quiero llamar también la atención sobre otra víctima que seguramente las izquierdas pues no les va a parecer víctima. De hecho, acabo de oír que es un gran beneficiario, y es el fondo de inversión que compró. Un fondo que compró de buena fe. Pero no solamente ese fondo, es que los otros 9 fondos que pujaron por la compra también los considero perjudicados. O sea, este fondo llegó a pagar un 20% por encima del precio de salida, porque confiaba en hacer una operación rentable. Y entiendo que es un fondo, salvo que usted me diga lo contrario, que ha cumplido y que se ha ajustado estrictamente a la legalidad en la parte de su contrato. Y yo le digo, ¿quién va a resarcir a esta empresa de su daño reputacional, que es enorme? No dije... Basta oír las declaraciones de los partidos de izquierda constantemente. Mire, le voy a decir una cosa, y es que con esta operación el Partido Popular y este gobierno, no este, sino el de aquellos años, el de Ignacio González, han causado además un gravísimo daño a la inversión en viviendas en alquiler. Han causado un gravísimo daño a la colaboración público-privada, que queda bajo sospecha. Y han dado gasolina a las izquierdas, gratuitamente. El Partido Popular es el mejor aliado en la izquierda en su intento por tomar Madrid. Es que se las ponen a huevo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque ustedes no tienen sensibilidad social. Porque están muy lejos de los que consideran sus votantes. Y por eso ustedes terminarán sucumbiendo. Y por eso cada vez más madrileños y más españoles
vuelven sus ojos hacia Vox. Y ustedes, sin embargo, carecen de empatía social y se miran al ombligo. Yo creo que, mire, luego tenemos una comparecencia en la que se va a hablar también de otra operación de colaboración público-privada. Y francamente confío bastante más en este equipo actual que en el que había en el año 2013. Pero tengo muchísimo miedo. Se lo digo con sinceridad. Quiero que salgan bien las cosas. Quiero que funcionen. Pero, claro, es que ustedes no sé muy bien qué es lo que tienen en mente cuando hacen las cosas. No está muy claro. Solo espero que en esta legislatura podamos hacer alguna cosa de provecho para los madrileños y que tanto la reputación de los fondos de inversión inmobiliarios tan necesarios para crear un mercado de vivienda en alquiler como la colaboración público-privada dejen de resentirse por estas actuaciones tan poco afortunadas. Bueno, yo ya le he dicho, señor Urrecho, yo de verdad que creo que usted es un buen gestor y que le ha tocado un problema pues que trasciende incluso y creo que lleva razón en ese sentido la portavoz de Unidas Podemos cuando ha dicho que tocaba que viniese hoy alguien distinto a usted a dar explicaciones, ¿no? En todo caso, lo que sí creo es que el problema que tenemos aquí yo creo que es un problema de concepción y de política en general de vivienda de la Comunidad de Madrid. Y creo además que ustedes, y en general la Cámara, se deja influir demasiado por la concepción que de ella tiene la izquierda. Es repetidas veces las ocasiones en las que, sobre todo Más Madrid, pero también otros partidos, hablan de que aquí hay muy poca vivienda social, muy poca vivienda pública en comparación con otros lugares. Y yo creo que es el momento de reivindicar que hay otra forma de dar vivienda o facilitar la vivienda a las familias, que es mediante el acceso a la vivienda en propiedad, como se ha venido haciendo en España en las últimas décadas, de manera bastante eficiente, ¿no? Y que la vivienda que es propiedad de las instituciones públicas, en este caso de la Comunidad de Madrid, tiene que tener un objetivo muy claro, que es la vivienda social destinada a los más desfavorecidos. Y por tanto es razonable que el porcentaje de esa vivienda pues sea pues eso, un 1, un 2, un 3, un 4, pero no un 20 ni un 40, porque eso significaría que el 40% de la ciudad o de la provincia es gente lindando con la pobreza, y eso no es verdad. De hecho, la mejor manera de integrar a las familias y de hacerles partícipes de la comunidad y de sus decisiones es la propiedad. La propiedad es la que hace a hombres y mujeres libres y es la que hace integrar a las familias y darles el sentido de poder formar una familia y de poder crear comunidad. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos que abordar seriamente en esta legislatura. Porque además, fíjese, usted me dice, en un año que llevamos de legislatura, ¿cuántas viviendas ha terminado la Agencia de la Vivienda Social? ¿Cuántas ha entregado nuevas para poner en alquiler? Muy pocas. Yo creo que ninguna. Están en ello. Están con 100 y pico, 200. Ahora habla de un programa de 1000 y pico para los próximos años. ¿Usted cree que va a dar tiempo a entregarlas? Yo creo que seguramente no. Ese no es el camino. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Y no se va a crear ni el parque que necesitamos, ni tampoco vamos a conseguir que la gente joven pueda acceder a la propiedad, que es, yo creo, para mí el objetivo. Y por último, la gestión pública de estas viviendas es nefasta. Me acuerdo de Embalse del Vellón, pero eso se reproduce en casi todas las promociones de vivienda de la Agencia de Vivienda Social. Deberíamos, yo creo, explorar la posibilidad de una gestión privada en colaboración público-privada, porque si no, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros la verdad es que estamos, desconocemos cuál es la situación actual del Plan Vive. Creo que, al menos, yo no he sido capaz de extraer información sobre la situación de la evolución de este plan, más allá de algunos artículos periodísticos, ¿no? Y eso, me preocupa porque al final no hay fluidez de información con la Asamblea. Y nos tenemos que enterar por la prensa de lo que está pasando. Quisiera que nos pusiera al día de la situación, de cómo está yendo la tramitación del Plan Vive, porque de lo que se trata es de que salga adelante. Yo creo que no es la primera vez que en esta comunidad autónoma se intenta, un tipo de
de planteamiento similar al que se pone en marcha con el Plan Vive, y en las anteriores ocasiones ha fracasado. Entonces, bueno, pues que quisiéramos saber en qué momento estamos de la tramitación, y quisiéramos también saber, pues bueno, los criterios que se han seguido para algunas cosas, como por ejemplo las ubicaciones, como por ejemplo saber cómo son el formato de concesión sobre el que se está trabajando, con qué plazos, con qué contrapartidas, si se ha explorado pues bien el tema de la financiación de las operaciones, si han hablado con las empresas que podrían tener que ver en este sentido, pues tanto las concesionarias como las entidades financieras, compañías aseguradoras, sobre quién y cómo se hará de la selección de los inquilinos, sobre, en fin, si habrá algún tipo de cambio en la normativa urbanística de los municipios para que al final la rentabilidad mejore, por si se va a hacer algún tipo o se ha intentado algún tipo de modificación fiscal con el fin también siempre de hacer que los precios sean más asequibles. En fin, tendremos ocasión de charlar después. Muchas gracias. Señor García, yo creo que nos ha hecho pues, una exposición que comparto, como que es más bien de puesta en situación, pero que se parece bastante a lo que ya nos ha contado en alguna ocasión en la que vino usted antes del cierre del Parlamento por la pandemia del coronavirus. Entonces, yo esperaba hoy datos un poco más concretos, algo de avance, porque, por lo que digo, en prensa sí que ha salido alguna cosa. Y fíjese que yo tuve ocasión de enterarme de más o menos, creo, dónde están las viviendas o dónde están los suelos para hacer estas viviendas, pues gracias a una infografía que publicó ABC pues hace unas semanas, ¿no? Que igual la conoce o le suena. Y, por ejemplo, sobre ubicaciones sí quería hacer algún comentario. O sea, a mí me parece bien que se hagan viviendas, de protección o viviendas asequibles para madrileños en toda la Comunidad de Madrid. Esto está claro, pero a veces un poco también hay que tener un sentido de proporción. A mí una ciudad como Navalcarnero, que sea la que más, que casi tiene un 15% de todas las viviendas previstas, 1.827, pues me parece exagerado. Además, un municipio que no tiene ni siquiera un buen acceso por vía de transporte público, porque no tiene ni siquiera tren, otra de las cosas que quedaron a medias en el gobierno de Esperanza Aguirre, ¿no? O algunos pueblos pequeñitos que no tiene, no sé, parece desproporcionado que en sitios como Casarrubuelos o en Melilla de San Antonio o en Fresno de Torote haya 200 o 300 viviendas previstas, que está muy bien que las hagan allí, pero que sin embargo otros lugares, pues como Torrejón de Ardoz, pues apenas tienen, o otros que ni siquiera aparecen, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que simplemente lo que intentan ustedes es agotar lo que tenemos, y da igual dónde esté, o si es bueno o malo, o si es o regular, ¿no? Sobre el tema de las concesiones, yo pensaba también que nos iba a concretar un poco más. Sobre los plazos que se están barajando, sobre la contrapartida. ¿Hay contrapartida? ¿Hay un canon que se va a exigir o no? Y a este respecto quería traer aquí el Real Decreto Ley 26 de 2020, de 7 de julio, del Ministerio de Transportes, que ya no sé muy bien ni cómo se llama, de medidas de reactivación económica, donde se prevé dos cosas. Por un lado, que no sea preceptiva la existencia de un canon a abonar a la Administración, lo cual yo creo que es una ventaja que puede hacer que el precio de la renta sea lo más ajustado posible para los que vengan luego de arrendatarios. Y también se habla de que pueda llegar a los 80 años de duración la concesión administrativa. Cualquiera que haga unos números sencillos y un cash flow se da cuenta de que al final una operación de este calibre, por lo menos hasta el año 30 y tantos, no generas cash flow positivo. Yo no sé si usted está pensando en un plazo breve, o vamos, cuando digo breve me refiero pues en torno a los 40, 45 años, pero seguramente eso va a echar para atrás a muchísimos de los posibles inversores o concesionarios profesionales del sector. Tampoco sabemos si alguien va a poder ser inversor y va a poder salirse, va a poder vender la concesión a lo largo de los años que dure, siempre y cuando se respeten lógicamente todas las condiciones. Tampoco sabemos si ha trabajado, no nos lo ha explicado, si han trabajado ustedes con entidades financieras para hacer operaciones de financiación a muy largo plazo.
Financiación en un momento en el que la banca española está, como todos ustedes saben, tiritando. Y donde, en fin, plazos tan largos con las incertidumbres que hay, salvo que a lo mejor la administración madrileña hiciese de garantía, de diera un seguro en cuanto a las operaciones, en cuanto a los arrendatarios, pues sería, en fin, complicado de conseguir. Claro, también está muy bien ajustar el precio, pero que no nos pase como con las radiales, las radiales que al final han tenido que ser rescatadas por la Administración General del Estado. Es decir, se trata de que haya un equilibrio y que la rentabilidad sea razonable, como pasa en todas las concesiones. También sabemos que hay desequilibrios en la normativa urbanística. Hay algunos sitios donde a lo mejor el tamaño medio de vivienda es muy grande y eso, lógicamente, va a castigar la rentabilidad, o donde se exige hacer no sé cuántas plazas de garaje por vivienda y no hay quien las vaya a alquilar y sin embargo hay que construirlas, o donde o hay locales comerciales que no tienen ningún sentido porque son zonas pues despobladas o con poco tirón comercial, y más en la crisis en la que nos encontramos. No nos ha hablado de eso. Y sobre todo es preocupante también el tema de los impuestos. Es decir, si queremos que los alquileres sean bajos, trabajemos con los municipios afectados para que el ICIO o se elimine o sea muy bajo, para que el IBI pues tenga también algunas ventajas, para que se elimine la JD, que eso sí depende de ustedes, o para ayudar a intentar trabajar con Hacienda el problema del IVA. El problema del IVA es gravísimo y esto encarece muchísimo esta operación. Como usted sabe, el IVA superreducido en venta de vivienda protegida está en el 4%. Sin embargo, esto, como se considera servicios, está en el 21%. Y eso se lo come directamente el promotor concesionario. Es importante trabajar con Hacienda para intentar conseguir la inversión del sujeto pasivo, por ejemplo, en este caso. En fin, yo creo que, le queda tiempo para intentar contarnos alguna cosa, pero realmente hasta ahora pues me he ido igual que cuando vino usted la anterior vez a hablar de este asunto. Yo creo que le ha costado, señor García, pero por fin nos ha dicho alguna cosa que ha concretado, ¿no? Fíjese, yo recuerdo cuando la campaña electoral de las autonómicas se hablaba se hizo el anuncio de que Madrid iba a hacer 25.000 viviendas. A mí me pareció una cifra absolutamente, que era increíble. Jamás en la historia de Madrid se habían hecho esas viviendas por ningún gobierno y parecía, pues más un deseo que una realidad. Luego ya se explicó que eran 15.000 en esta legislatura y 10.000 en la siguiente. Y por lo que usted nos ha venido a decir ahora, parece ser que no son 15.000 para la siguiente, sino que son 10.000 15.000 para esa, sino 10.000. Es decir, que rebajan sus expectativas a 10.000, que está muy bien, que sigue siendo un objetivo, bajo mi punto de vista, pues francamente extraordinario. Pero también nos ha dado una previsión de plazos, partiendo de que para finales de año podrían estar a disposición los pliegos y poderse ejecutar las concesiones o ponerse en marcha las concesiones, pero haciendo la suma pues va muy justito. Parece que llega usted justo pues a final de la legislatura, cuando se entregarían las primeras viviendas. Estoy seguro de que va a haber 1000 imponderables que va a impedir que eso sea así, y que además la gestión y la tramitación no solamente de las licencias, sino de la pura construcción, usted sabe que al final está llena de sorpresas y de problemas por el camino. Me temo que aunque todo vaya muy bien, va a ser una legislatura en la que no vamos a ver ninguna de estas viviendas en pie. Pero es igual, creo que sigue siendo importante hacer el esfuerzo. Pero quizás el planteamiento se ha hecho al contrario de cómo se debía hacer. Y quizás hay un cierto miedo, una cierta preocupación de hacer cualquier cosa que no sea siempre dentro de lo público. O sea, noto que ustedes acaban comprando la mercancía de la izquierda en cuanto a la política de vivienda y no se atreven a hacer cosas un poquito más avezadas, como sí se atreven a lo mejor en otras comunidades autónomas donde también gobiernan ustedes y donde hacen cosas donde no tienen miedo al qué dirán de la izquierda. Creo que deberían tomar nota sobre ello, porque me temo que al final, después de todo este proceso, nos vamos a ir a una decepción con el tema del Plan Vive. Y por lo demás, pues creo que muchas de las cosas que yo le he preguntado, y también el portavoz socialista, que ha sido bastante atinado en las preguntas y muy concretas, pues se nos han quedado sin respuesta. Entiendo que a lo mejor alguna cosa no nos la pueda decir, pero creo que yo lo único que aspiro es a tener el mismo nivel de información que el que ustedes ofrecen, por ejemplo, a la ABC. Con eso me conformo.
Fíjese si le pido poco. Los españoles tenemos memoria histórica, la nuestra, la personal, y sabemos muy bien lo que sucede cuando se interviene en el mercado del alquiler, aunque ahora las izquierdas traten de ocultarlo. Mire, hasta el decreto Boyer, pero sobre todo con la LAU del año 94, en nuestro país no había ni cultura ni ganas de alquilar vivienda. Eran los años de la llamada renta antigua, un auténtico desastre en un país muy inflacionista, gracias a la cual propiedades increíblemente situadas han estado décadas sin poder obtener la renta que les correspondía por su interés y localización. Eso desanimó cualquier intento de apostar por la vivienda en alquiler, un proceso liberalizador que continuó hasta la reforma de 2013, pero que ha quedado totalmente trastocado con el Real Decreto Ley 7 de 2019, que supone una vuelta atrás brutal. No se puede negar, el encarecimiento del precio de la vivienda en alquiler es un problema real en algunas ciudades españolas, no en todas. Pero es importante señalar también que el entorno, que el marco alrededor del alquiler, lo que está haciendo es agravar el problema. Porque todas las medidas que nacen desde la izquierda, lo único que consiguen son desequilibrios e inseguridad, de tal manera que se reducen los incentivos tanto para construir nuevas viviendas destinadas al alquiler, como para poner en el mercado muchas de las casas ya existentes. La gran idea de la izquierda actualmente consiste en poner topes al precio de la renta en alquiler de la vivienda. Y lo están haciendo en Barcelona y ahora se licuan soñando con la posibilidad de hacerlo en Madrid. ¿Quién nos iba a decir que la izquierda iba a soñar con las políticas de Franco, de Francisco, no de José Manuel, que ese ya sabemos que también? Uno de los grandes errores del intervencionismo arbitrario y sectario en el mercado de alquiler radica en presuponer que la oferta de viviendas en alquiler es estable y no va a cambiar como consecuencia de una reforma legal que perjudique de forma evidente a los propietarios de las viviendas. Pero es justo al contrario. Una regulación que limite cada vez más el principio de libertad de contrato para favorecer a los inquilinos, quienes tienen pisos que podrían alquilar, lo pensarán dos veces antes de hacerlo. Y las consecuencias son que a las personas de menores ingresos les resultará todavía más difícil encontrar una casa en alquiler. Y la historia no acabará aquí, ya que cuando se compruebe que tras aplicar las nuevas medidas la situación del mercado sea aún peor que antes, se argumentará que el problema es que no se ha intervenido lo suficiente y se tratará de hacerlo en un grado aún mayor. La historia de siempre. Lo que propone la izquierda con esta proposición no de ley parece inocuo, pero es otro pasito más en la destrucción del mercado inmobiliario. Una medida buenista que parece poca cosa, pero ¿por qué el legislador no la incluyó en su momento? Una buena pregunta que quizá alguien de la izquierda nos pueda responder. Y otra cosa que no puedo entender. ¿Por qué la izquierda no lleva esta propuesta directamente al Congreso? ¿No son allí mayoría? ¿Qué estamos haciendo aquí? No lo entiendo. Hay una tendencia en la izquierda a cargar toda la responsabilidad sobre el propietario como si fuera el culpable de todos los males y problemas de la vivienda en España. Y el caso es que el 96% de nuestro parque está en manos de propietarios particulares, ahorradores para quienes esta renta es crucial para redondear su posible escasa pensión, los estudios de sus hijos o mantener abierto un negocio que quizás en estos momentos tan difíciles esté en una situación complicada. En esta crisis se han paralizado los desahucios, se ha impedido la actualización de contratos por el tema del coronavirus y ahora les imponemos por ley que paguen ellos independientemente de quién solicite el servicio de gestión y agencia, de quién se beneficie de ello. ¿Por qué hay que obligarles cuando estas cosas se resuelven de mutuo acuerdo? ¿O es el propio inquilino el que ha requerido los servicios de una inmobiliaria porque está interesado en el inmueble? No tengan duda, además, de que esto afectará a los inquilinos con menos recursos. Los propietarios darán prioridad a aquellos inquilinos con mayor solvencia que estén dispuestos a llegar a un acuerdo para repartir esa carga o a cobrársela de otra manera. En resumen, el legislador solo contempló una posible posición de dominio en el caso de sociedades mercantiles que tienen por objeto el arrendamiento. En efecto, la posición entre particulares de tener algún desequilibrio lo tiene a favor del arrendatario, que tiene la sartén por el mango en la duración del contrato, que ahora son ya 5 años en caso de particulares. La posición del propietario está mucho más comprometida ahora que nunca. Inseguridad jurídica, defensa endeble ante la morosidad y el precario, la ocupación.
obligación de ceder el uso y disfrute al menos 5 años. Y por último, ir en contra de las inercias propias del mercado, además puede acabar perjudicando la actividad de intermediación y asesoramiento inmobiliario, que sin duda necesita una regulación, que está sin regular. Pero lo único que hace esta proposición no de ley es mucho daño intentar cargárselo. Creo que es evidente que nosotros votaremos en contra de ella. Muchas gracias.